este circuito de aquí, digamos, si ustedes usan modulación unipolar, modulación unipolar, modulación unipolar, todo el mundo con modulación unipolar, ¿sí? ¿Sí? Si usan modulación unipolar y este carajo conmuta a 10 kHz, que es lo que estamos usando para nosotros, si este carajo conmuta a 10 kHz, ¿a cuánto conmuta esto? Esa tensión que está aquí, conmuta a 20, ¿verdad? VO, ¿cuánto es? VO tendría componentes de 20 kHz y el valor promedio de VO sería 2B menos 1 por el valor promedio de VIN, que en este caso es 50. Entonces, de una vez para despejar el D, que sí es importante que ustedes pongan ahí como los Ds que estoy perdiendo aquí, que no estoy poniendo. Este era 0.52 si no me equivoco, y este era 0.4. SD sería VO, lo queremos en cuánto, en 30. Entre 50 más 1, 0.8, ¿verdad? 0.8. Que tiene sentido porque le debe ir entre 0 y 1. Pero como VO tiene componentes de 20 kHz, ahí sería bueno filtrarlos. ¿Cuánto sería esta resistencia? Esa resistencia sería de 6 ohms, ¿no? ¿Qué me entienden eso? Entonces 30 volts a 5 amperes, 6 por 130. Bueno, o sea, yo ya no creo en mí. Sí. Ok, sería 6 ohms y habría que despejar esa inductancia. ¿Cómo podemos despejar esta inductancia? Bueno, sabiendo que este componente, que esta onda ahí, el VO instantáneo, tiene componentes de 50, perdón, no sé por qué estoy diciendo 50, de 20 kHz y una tensión promedio de 30 volts, la onda, eso sería más que nada como para hacer el ejemplo, digamos, no se lo tengan que estar viendo ustedes. Con un ciclo de trabajo de 0.8 sería 5. Esto es el periodo. La onda sería más o menos así. Estaría en alto 50%, perdón, estaría en alto el 80% del tiempo a una amplitud de 50, porque estamos aproximando, de hecho, esto para un estado pequeño, vamos a decir la tensión de entrada de 50. Eso sí, el valor promedio va a ser 30. ¿Cómo podrían ustedes asegurarse esos 30 volts? Es que esta gráfica de aquí va a ser VO. Ustedes van a pasar esto por un filtro LR. ¿Cuál sería la función de transferencia de ese filtro LR? La tensión que al final de cuentas les interesa es esta, VO'. ¿Okay? Entonces, esa tensión de ahí, ¿quién es? Es la resistencia donde están entre la suma de las resistencias por la tensión de entrada. Esto es igual a 1', ¿me creen? Y son las tensiones, son impedancias. Esto en la plaza, eso sí. Pero este compañero tiene componentes de 20 kHz. Entonces, esto de aquí, yo lo puedo ver así. 1 entre
dividido el 6 nada más. Ok. Esa sería la función de referencia del filtrito, que se puede expresar en forma genérica como S entre omega más 1, donde en este caso, bueno, llamamos omega de corte, si lo quieren ver así, donde en este caso la frecuencia de corte, ¿quién sería? 6 entre L. Esa es 6 entre L, profe. ¿Perdón? Esa frecuencia de corte. ¿De aquí a aquí o de aquí a acá? Sí, no, ya el. ¿De aquí a acá? Ajá. Ok. Este coeficiente debe ser igual a este coeficiente. Ah, ok. Porque dejaste 1, 1, 1, 1, Sí. entonces esto debe ser igual a esto, el S es igual al S, entonces. Sí. Sí. Ok. ¿Sí me creen? Sí. Ok. Y ahora viene condición de diseño. Hay que despejar L. ¿De qué me sirve esto? Le ponemos. La frecuencia. Es una frecuencia de corte a la cual este tipo va a empezar a filtrar el Fourier de esa onda cuadrada que está ahí con 80% de ciclo de trabajo. Le ponemos 20 kHz. Bueno, 2 por pi por 20.000. No. ¿Cuánto se degrada? Recuerden el bode de esta cosa, ¿verdad? Eso es un filtro de primer orden. Se ve así. Donde aquí está la frecuencia de corte y esos son 0 decibeles. ¿Okay? Aquí en la frecuencia de corte se tienen menos 3 decibeles. ¿Cuántos menos 3 decibeles? 0.7. ¿Ok? O sea, si ustedes me colocan aquí, si esto fuese 20 kHz por 2 por pi, estarían dejando pasar el 70% de la onda que quieren filtrar. El 70% es un leñazo. ¿Sí me entienden ese toque? ¿Sí? Ok, o sea, este compañero tiene el componente en DC, que eso es lo que quiere, que eso es DC, se carga es DC. Y tiene armónicos, el primer armónico que tiene está a 20 kHz. Entonces, si ustedes filtran o ponen una frecuencia de corte a 20 kHz, van a dejar pasar el 70% de eso no va a filtrar ni papa. ¿Ok? ¿Sí me creen? Entonces, ¿a qué frecuencia lo ponemos? Ustedes lo que quieren más bien es que la frecuencia de corte, o más bien que los 20 kHz no estén aquí, que estén mucho más acá, para que le toque muchísimo menos decibeles y se filtre mucho más. No sé, la frecuencia de corte podría ser una década antes, o sea, 2 décadas antes. La frecuencia de corte podría ser 2 kHz. ¿Okay? Para que los 20 kHz estén aquí y le toque muchísimo menos ganancia. ¿Okay? ¿Me creen? Sí. Profe, ¿cómo elegimos eso? Como gusten, pero no me pongan que me van a filtrar algo a la frecuencia de corte, porque a la frecuencia de corte no están filtrando ni papas, están filtrando solo el 30%, el 30% no es nada. Entonces, esto no es bueno. Sería, por ejemplo, este criterio que sería el 2 por pi para la frecuencia de conmutación entre 10. ¿Okay? Aquí se aseguran que la frecuencia de corte sea una década antes. Y la inductancia en ese caso sería 6 por 10 entre 2 por 14. 480 micros más o menos. Si no metí la pata con algo. Profe, ese inductor también se podría diseñar con una malla. ¿Cómo? Y digamos, agarrando 50, VL y VO. Y decir. O sea, decir, digamos, el switch está en 1, está cerrado. Entonces, de ahí siempre va a salir una malla de la entrada con VL y con VO. Sí. Decir cuando los interruptores están configurados de cierta forma. Vamos, por ejemplo, este cerrado y este cerrado. No les puse nombre, entonces podemos decir según el 4, pero sí se puede. Si usted lo define, pues lo podemos usar.
decir 50 volts sería VO. Bueno, vamos a ponerlo bonito. Es decir, para alguna configuración, VO menos VO' es igual a VL, que es igual a L para arribar la corriente respecto al tiempo. Lo que es lo mismo, la aproximación de rizado pequeño, 50 menos 30 igual a L por delta I entre delta T. Okay. Aquí es donde viene el asunto, porque este delta T no sería T por T, siendo T 10 kHz. Ese delta T sería el ciclo de trabajo por el T medios, porque estás usando modulación unipolar. Entonces el periodo de tiempo donde el switch está en este tiempito, o sea, en esta configuración, es la mitad de la conmutación de este. Entonces nada más tendrían que tener esa salvedad porque están usando modulación unipolar. O sea, el VO está a 20 kHz. Pues no sería tan terrible si se les va, pero sí sería. O sea, ¿Cómo queda entonces? Perdón. Este delta T sería más bien esto. Okay. Siendo este T 1 entre 10.000. Okay. Porque el tipo está conmutando modulación unipolar. Y bueno, ahí pueden elegir el delta I, podrían decir, bueno, ahí la corriente promedio es tanto, quiero tanto rizado, y pues es la misma historia. O lo podrían hacer como filtro, nunca lo había hecho como filtro, creo, entonces, o nunca había diseñado un filtrito de primer orden, entonces, ¿por qué no? Por eso lo diseñé así. Pero sí, lo pueden hacer con la aproximación de rizado pequeño, y ley de tensiones, y ley de corrientes y demás. Ok. ¿Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias? No. Ok, entonces del puente H, el L del H es 480 microamperes. Ah, vean qué bonito. Me pregunto que cuando usted dijo lo del periodo, que es que no era delta en específico. Ok, véanlo como por cuánto tiempo a esto se le aplicó. O sea, lo importante en realidad es VO. ¿Por cuánto tiempo VO estuvo en 50 volts? Eso está conmutando al doble de la frecuencia de conmutación de este. Entonces, ¿por cuánto tiempo se aplicaron 50 volts aquí? Por el doble del tiempo correspondiente a esta frecuencia. Si fuese una modulación bipolar, sí sería prendo estos, prendo estos, prendo estos, prendo estos, cada 10 kHz, pero no estamos usando modulación bipolar, estamos usando unipolar, entonces esta onda es más rápida que este switch de aquí. Vamos a ver. Falta cuál, el driver, ¿verdad? Nada más. Para el playback. Tenemos 50, tenemos el inductor de magnetización, tenemos el inductor, tenemos el trafito ideal que no vamos a estar usando mucho, que digamos, la relación de vueltas de 1 a n, el diodito, el captive y la resistencia. Bueno, Ok, de aquí necesitamos diseñar dos cositas. Necesitamos la inductancia de magnetización, bueno, tres cosas en realidad. La inductancia de magnetización, el número de vueltas y el captive. ¿Esta resistencia cuánto es? Esta resistencia va a ser altísima, más bien.
resistencia es un megaohm. Ok, un megaohm. Qué cansado, güey. Y ven después de los 30. Si eso está cerrado, vamos a tener 50 volts aquí. Ah, no me acuerdo si les había dicho, pero por lo general, creo que no. Por lo general, digamos, eso no se considera como un trafo como tal, se considera más como trafos acoplados, perdón, como inductores acoplados magnéticamente, que no es exactamente la misma cosa. Entonces, cuando se habla más de inductores acoplados, se les suelen poner dos rayitas aquí. ¿Lo hacen en máquinas? Sí, también. Bueno, ok. Ok, si el interruptor está cerrado, ese es este, ¿okay? El diodito está abierto y llegamos a esto. Ok, entonces 50 sería igual a esa tensión, que es L por delta de L, de T, ok, ajá, qué lindo, igual que toda la vida. La inductancia sería entonces D por T, delta I, 50 volts. ¿Podríamos conmutar a 10 kHz? Matemáticamente hablando, sí, pero esos tipos están hechos para una tensión, para una frecuencia de conmutación más alta. ¿Podríamos conmutar a 1 MHz? Sí, se vale. Okay. Vamos con unos 300 kHz, pues así, o sea, a eso no tengan miedo, digamos, de aumentar un poco la frecuencia, porque en la práctica sí es normal que tenga más frecuencia. Okay. Ahora, delta I, ¿qué es delta I? ¿Cuánto es delta I? ¿Por qué delta I? El delta I, ¿cuánto sería un valor adecuado para delta I? Eso no va a ser ni impacto. Esa corriente promedio de ahí, o más bien, ¿cuánto sería la corriente promedio de entrada de ese convertidor? ¿Me creen que un 350? Sí. En la salida tiene un watt, siendo ingenieros y ingenieras felices, a la entrada tiene un watt, pero a la entrada tiene 50 volts. Entonces, corriente promedio es igual a tensión promedio por, potencia promedio es igual a corriente promedio por tensión promedio. Tengo 50, tengo un watt, entonces, ¿cuánta corriente ocupo? 1 entre 50 amperes, que eso es bajísimo. ¿Okay? Entonces, si vas a hablar de delta algo, o sea, de delta I, habla del delta de corriente que tenga y este delta de corriente, o más bien, si vas a hablar de un delta I relativo, hable del relativo de la corriente que tiene el inductor, y ese inductor va a tener una corriente promedio de 350. Entonces, este delta de corriente lo voy a definir como 10% de eso, o sea, 0.1 entre 50. ¿Sí me creen? Ok, este T lo voy a definir como 100 kHz. Entonces, ese T es esto, a la menos 1. Y el D, ¿cómo lo obtenemos? La función de transferencia, ¿cómo hacerlo como lo hemos venido haciendo, así, digamos, de formular? ¿O también hay que demostrar ahí? Digamos que a menos que se los pida explícitamente,
podrían suponer que ya se las saben, ¿ok? Pero sí tienen que saberlas demostrar, ¿ok? En el examen básicamente es demuestre todo lo que ya hemos hecho, ¿ok? Para un flyback, la tensión promedio de salida es igual a N por D, 1 menos D por la tensión promedio de entrada. ¿Sí? ¿Ok? Para ejercicio de papel, ¿cuál es el valor de D más lindo que pueden poner? 0.5. Bueno, le pueden poner que quieran, pero este 0.5 es un valor, pues, amigable. Tensión de entrada, 50. Ok, aquí está. Tensión de salida, 1000. Ok, D, arbitrariamente 50. Bueno, de hecho, aquí lo hubiera podido elegir también de una vez para 50. O sea, si es 0.5, no sé por qué puse 50. Bueno, sí sé por qué puse 50, pero no fue una buena elección. Pero de aquí pueden despejar N. Pero otra vez sería 0.5. 1000 por 50. De 50.000. No, sabes. Por 0.5. 25.000. Si no metí la pata con algo. Exacto. Porque la corriente va a ser 5 No, es que estamos en el de puente ancho. Sí, estoy realmente metiendo la pata con algo. Pero calma, pueblo, calma. Ah, sí, porque ese es 1000 entre. Ajá, es 1000 entre 50. Sí, es 1000 por 50. Sí, ya me pareció raro porque 25.000 vueltas es un leñazo. Sí. O sea, no es poquito, son leñas. Entonces está revisando cosas que todas aquí. Sí, una razón de vueltas de 20. Sí, sí suena. Porque sale un 25.000 ahí, porque te ven miedo. 25.000. Sí, porque te lo ingeniero. Sí, precisamente. Aunque técnicamente ustedes sabían que según algunos profesores yo no soy ingeniero. No. Porque como no estoy colegiado, porque colegiarme no me sirve para nada. Entonces, una vez alguien dijo por ahí, no, es que si usted no está colegiado, usted no es ingeniero. Bueno, ingeniería son los amigos que se... Pero se colegiaban una mensualidad y volviendo a esto, elegimos esto 0.5. Ok. De aquí ya podrían despejar todo eso. Este delta I lo dejé como el 10% de la corriente promedio de este inductor, pero la corriente promedio de este inductor es 1 entre 50. Ok, pues ese inductorcito, si no vuelvo a meter la pata éticamente, .5 por 50. $125 miligramos. Eso es bastante. ¿Alguien realizó el cálculo de casualidad? Sí, es. Sí y no. Es algo muy grande en cuanto a inductancia, pero es una corriente tan chiquitita que probablemente sí se pueda hacer.
El problema sería que sea mucha inductancia y mucha corriente, porque la inductancia usted la logra con vueltas, ¿ok? Pero si ocupa mucha corriente, entonces sí, la cantidad de vueltas sería con alambre grueso, entonces te va a quedar un tarro gigante, ¿verdad? Pero si el alambre es delgadito, porque la corriente es chiquitita, yo entre 50, ¿por cuánto es esa hora? Uno entre, bueno, son 20 miliamperes. ¿Es algo más grande que el que usamos ahora? En inductancia sí, pero muy probablemente en cuanto a área, volumen, va a ser muy chiquitito. Sí, porque la corriente es muy chiquitita. O sea, digamos, el que yo les traje creo que era de 20 amperes. Entonces, el alambre estaba calculado para 20 amperes. Este alambre sería para algo 1000 veces menor. Entonces, no me preocuparía mucho. Igual, ese ejercicio de papel. Si no quieren que tenerlo de 125 milihercios, podrían aumentar la frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, podrían jugar con el ciclo de trabajo, ¿ok? Aunque jugar con el ciclo de trabajo, pues, le cambian de la relación de vuelta, entonces, bueno, podrían permitir más rizado, ¿ok? Ahí ustedes pueden elegir varias formas de hacerlo. Hay una cosa que se llama modo conducción discontinuo, ¿ok? Todo lo que hemos estado viendo acá es modo conducción continuo, que es un modo donde la corriente del inductor nunca toca el cero. ¿Okay? El modo de conducción discontinuo lo veo a la carrerita al final del curso, si me da chance, porque teóricamente es muy pesado y la verdad nada más hay que entender unas cositas. Entonces nada más lo veo así como para